Bien, hemos adorado al Señor, hemos glorificado a Dios, así que vamos, ¿cuánto están expectantes de escuchar la palabra de Dios? Amén. Amén. Todos estamos expectantes de escuchar la palabra de Dios. Bien, hoy el Señor ha depositado un mensaje que lo he escuchado muchas veces y bueno, el Señor lo ha depositado en mi corazón para que se lo comparta a ustedes. Amén. Yo creo que siempre cuando uno conoce al Señor, lo que primero hay en el corazón de aquellos cristianos, aquellas personas que conocemos a Dios, es la pasión, es el fuego. Es decir, cuando uno llega al camino del Señor, llega con muchos problemas, muchas dificultades, llega con muchas cargas, con muchas cosas. Entonces, como que cualquier cosa que cuando vos llegas a un lugar como un templo, como nos pasó a nosotros con mi esposa, llegar con muchas atribulaciones, con muchas circunstancias, con muchas cosas fuertes, entonces uno, cuando llega a ese lugar, cualquier cosa que el pastor, que vos no lo conocés, no sabés que es la persona que está hablando, no conocés de lo que está hablando, no entendés un poco de lo que está hablando, porque la verdad que no entendés nada, porque venís de un lugar donde aprendiste otra cosa, vos ves que todos aplauden, que todos gritan, que vayan, y vos decís, esto es salta del ojo, ¿qué hacen bailando todos? Pero pasa todo eso, por lo menos a mí me pasó eso. No sé a todos ustedes, pero a nosotros nos pasó eso. Entonces cuando llega a un lugar, o a la iglesia o al templo, te encontrás con esas cosas, porque venís de una vida que es totalmente opuesta a lo que te vas a encontrar. Amén. ¿Por qué estoy haciendo este resumen? Por lo que voy a predicar hoy. Que tampoco sabemos cómo va a terminar nuestra vida. Es decir, uno pasa por muchas cosas, conoces al Señor, y cuando empezás a conocer al Señor, aceptás al Señor como Señor Salvador de tu vida, empezás a conocer, y siempre en el culto o en la reunión que vas a estar, hay algo que te va a tocar el corazón. Porque tanta necesidad que tenemos, que llegamos tan vacíos, tan pobres llegamos, porque la verdad, llegamos pobres de todos los ámbitos, póngale de cualquier nombre que ustedes quieran, y llegamos tan empobrecidos, llegamos como un trapo del piso. Entonces cualquier palabra te va a tocar y te va a quebrantar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Por qué estoy hablando de esto? Ahora vamos a ver. Cuando conoces al Señor, lo primero que hace, te cambia tu ocupación por otra cosa. ¿Sí? Ahora van a ver por qué estoy hablando de esto. Te cambia absolutamente todo. Amén. Te cambia todo. Porque a la persona que yo voy a hablar hoy, que vamos a predicar, a esa persona, cuando Jesús le habla, Jesús le hace una pregunta con doble intención. Y la pregunta 3 veces. Entonces, ¿por qué Jesús va con doble intención? Los ángeles me conocen porque yo siempre hago preguntas con doble intención de que me responden. A ver si van aprendiendo o no. Entonces, siempre le pregunto. Entonces, está bueno que pasen esas cosas. ¿Sí? Entonces uno llega con todas esas cosas y te encontrás con algo totalmente diferente y opuesto a lo que conocías. ¿Sí? Aceptarse al Señor, como dije, por ahí una alabanza, una palabra, un abrazo de una persona que no conoces, qué sé yo, te pueden pasar a nosotros nos pasaron mil cosas. Yo conocí al Señor por una alabanza. Eso pegó a mi corazón. Me pongo así porque fue algo tan hermoso. Porque yo entro, entonces en realidad cuando el pastor fue a nuestra casa, un hermano, pasaron casi un mes para que nosotros lleguemos al templo, lleguemos a la iglesia. Siempre por alguna razón u otra no podíamos llegar. Pero ¿saben qué fue por qué yo entendí hasta el día de hoy que tal vez uno tiene esa pasión por las cosas de Dios? ¿Y por qué nunca nos apartamos del camino del Señor? ¿Por qué fue que llegamos y conocimos verdaderamente a Cristo? Porque nadie nos vino a decir, porque después de que nosotros tuvimos, que el pastor fue a casa, que no sabíamos que era un pastor, no sabíamos a qué nos estaba hablando, mi esposa, me recuerdo que en ese momento le ofreció un cigarrillo, pastor quiere fumar, todas esas cosas, yo no entendía nada. Entonces, pero el pastor siempre, no fumo, le decía él. Entonces, no, porque Satanás
porque el diablo te va a agarrar y si no aceptas a Cristo en tu corazón te vas al infierno, porque te vas a morir. Tienes que aceptar todo el día a Cristo en tu corazón, si no vas a la iglesia. Eso no sirve. A la gente no quiere que le presiones. La gente lo que quiere seguir teniendo es libertad. El tiempo no tiene Jesús. El tiempo lo maneja Dios. Nosotros lo único que somos instrumentos, cristianos, personas chiquititas, cristos chiquititos, que tenemos que hacer lo que la palabra de Jesús dejó para que hagamos. Después de lo demás se encarga el Señor. Del tiempo que vos tengas que acercarte a Cristo, del tiempo que vos tengas que acercarte, o lo que tengas que hacer, lo va a decidir el Señor. Ella tiene determinado el día, la hora, el minuto, todo justo donde vos tengas que acercarse. Cuando el pastor fue ese día, pasó casi un mes que nosotros un día dijimos a mi esposa, hoy vamos al templo, hoy vamos a la iglesia. Porque siempre nos pasaba algo. ¿Por qué quiero hacer esta introducción? Porque vamos a ver de qué voy a hablar hoy. Entonces fuimos, agarramos el auto, fuimos a la iglesia, llegamos, nos bajamos, nos congregamos. Cuando yo veo esa alabanza, veníamos muy cargados. Cuando veo esa alabanza escrita, yo no sabía a qué se refería, no sabía qué era lo que estaba escrito en ese lugar, no sabía qué era la adoración. Pero yo lo que hice, estamos sentados en el último banco, veo esa alabanza en la pantalla y me quebró, sin saber de lo que era. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque el hombre nos interpuso para que yo llegara. Nadie nos vino a presionar porque yo tengo que ir a la iglesia. Si vos tenés a alguien y le seguís insistiendo que vaya a la iglesia, no va a venir a la iglesia, no se va a congregar. Te va a hacer la vida imposible para no venir. Cuando vos dejes de molestarla, esa persona por sí solo, por su propio medio y sus actos de benevolencia, se va a acercar al templo. Fue lo que nos pasó a nosotros. ¿Por qué quiero compartir esto? Porque esto es así. ¿Se entiende? Sola se va a acercar. Y esa persona tal vez sea como la persona que vamos a hablar de hoy. Va a ser esa persona que va a ser impetuosa, una persona que va a ir con todo, que va a amar verdaderamente a Jesucristo, va a amar el servicio a Dios. Amén. Porque no se trata solamente de amar a Dios o amar a Jesús, se trata también de todo lo que vos hagas, que le pongas pasión y le pongas amor a las cosas. Yo estaba allá mirando y esto estaba torciendo así y no me gustaba cómo estaba quedando. ¿Por qué tiene que ver ahí? Se tiene que ver eso. Si no, ¿para qué carajo le voy a poner esto si lo voy a poner para acá? Si lo quiero hermosear. Yo lo tengo que poner ahí. Eso es excelente. ¿Se entiende? Entonces, a nosotros nadie nos dio nada. Cuando llegamos a Dios alabanza, nos me quebranté y ahí conocimos a Cristo. ¿Se va entendiendo? Y es eso lo que tenemos que aprender, amados. Lo que tenemos que hacer es orar por esas personas para que ellos sí se acerquen, pero dejar que Dios haga la motivación, la incentivación o la decisión en la persona en sí. Porque yo puedo ir y decirle a Yomar, quiero que vengas, porque si no te vas al infierno, Satanás, te vas a morir al otro día y Satanás ya te tiene colgado. Y no sirve. Porque en un momento, sí, yo voy a ir. Tiene dos opciones, te manda a freír churro o por cansancio, mirá, la verdad que ya me tiene al plato, estoy cansado, voy a ir a la iglesia. Va a seguir nunca más. Pero solo para conformarte a vos. Y yo no quiero que me conformen a mí. Yo quiero que amen, que conformen a Dios. Porque Dios es el director de la orquesta. Dios es el director de todo esto. Dios es el dueño y el creador de todas las cosas. Él va a saber manejar tus tiempos. ¿Se entiende? ¿Por qué se va entendiendo la introducción? Ahora van a entender que estoy hablando de esto. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro negó a Jesús en varias oportunidades. De hecho, cuando fue entregado al Señor, lo negó. Conociendo a Jesús, andando con Jesús, caminando con Jesús, viendo los milagros de Jesús, participó de la gran comisión, estuvo con Jesús, durmió con Jesús, comió con Jesús, hablaba con Jesús, hacía todo con Jesús. Y sin embargo, lo negó. ¿Se entiende la introducción? No hagamos cosas por mérito propio, dejemos que Dios obra a través de nosotros. Somos intercesores para orar por esas personas. ¿Sí? Dejemos que las personas se acerquen, dejemos que las cosas fluyan. Por eso yo decía,
tal vez eso fue lo que me impactó a mí, que cuando llegamos a la iglesia ese domingo, el pastor nos vino a decir, por fin vinieron. Un mes esperándolo, cuando yo fui a su casa, me tomé el tiempo de orar y no aparecieron, cabeza de termo, y aparecen hoy. No. Cuando llegamos nos abrazó el paradito afuera con su Biblia, con su traje color verde, muy exultante, con su corbatita bien peinadito, con su bigotito bien puesto. Él parado afuera, Dios los bendiga. Se goza mi corazón de que hayan venido a la casa del Señor. Esa fue la hay que honrar a los hombres de Dios. ¿Qué importa lo que hagan? Hay que sostenerlo de los hombros. Y claro que lo extraño. Fue mi pastor, fue el que me aconsejó, el que me guió, el que me bancó, el que me enseñó, el que me adoctrinó, el que me dijo esto sí, esto no. El que cuando me enojaba no me retaba, venía y me abrazaba. Tranquilo, ya se te va a pasar. Y yo estaba con todas mis ínfulas, que quería agarrar una intervención de cogote y retorcer el cuello. Tranquilo. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que genera en uno que ame a Dios. No solamente amar a Dios, sino por el servicio a Dios, que seamos impetuosos. ¿Se entiende? Entonces, eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Y Jesús le pregunta 3 veces. Lo que vamos a ver. Pero las preguntas de Jesús, en la primera vamos a ver una cosa y en las otras 2 vamos a ver otra cosa. ¿Cómo fueron direccionadas las preguntas del Señor? ¿Se entiende? Y ahí fue cuando vi esa alabanza y conocí al Señor. De ese día nos apartamos nunca más. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y eso es lo que quiero transmitirles siempre, mis queridos amados, a todos. A todos. Por eso cuando tengo oportunidad y hablo con los ángeles, con José ayer, que siempre tenemos, o con Joana, me gusta hablarles de Dios. Amo amar de Dios. Yo sé que nuestras esposas a veces se enojan un poco porque llegamos tarde, pero bueno, el responsable soy yo. Porque hablamos de Dios. No estamos hablando de otra cosa. ¿Se entiende? Y uno como pastor se goza cuando ve que uno habla y le va enseñando y las personas van atesorando y lo van poniendo por obra. Porque uno va viendo a las personas. Yo me gusta observar y me gusta ver, y uno observa el crecimiento y la madurez que van teniendo cuando uno va hablando y la persona va entendiendo lo que le va hablando y lo va poniendo por práctica. Eso es bueno. Eso es bueno ver el crecimiento de las personas. Porque yo creo que a nadie nunca le dije, no, tenés que hacer así. No, siempre fui tratando de ver con amor. Esto es así. ¿Se entiende? Y es bueno cuando uno ve. Por eso Pedro después entendió cuando Jesús le había hablado durante muchas veces. Y lo que termina siendo Pedro. Lo que termina siendo Pedro. ¿Se entiende? Bien, vamos al mensaje. ¿Qué les pareció la introducción? Para que se entienda lo que voy a hablar hoy. Amén. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 21, del 15 al 22. Juan capítulo 21, del 15 al 22. No le dije el título, che. Miren, mejor escuchen, ¿no? ¿Qué respondería usted si Jesús le preguntara, ¿me amas? Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Qué respondería usted si Jesús le preguntara, ¿me amas? Todos decimos que amamos a Jesús. Todos decimos que amamos a Dios. Pero hay una diferencia entre amar a Dios, entre amar a Jesús y amar lo que estoy haciendo por Él. Si realmente lo estoy haciendo por Jesús, si realmente lo estoy haciendo por Él. Podemos amar a Dios de la boca para afuera, pero a veces mis hechos, mis actitudes, demuestran todo lo contrario del amor que yo siento por Dios.
le pasa a ti. ¿Lo encontraron? Juan capítulo 21, versículo 15 al 22, dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Estén atentos a la pregunta, la primera pregunta que Jesús le hace. ¿Me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te entregará? El que te ha de entregar. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de él? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Gloria a Dios. ¿Se entendió la introducción? Oh, está tocando la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios me siga usando todavía con mis defectos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por la palabra. Fíjense lo que sucede aquí. Jesús le pregunta 3 veces, le hace la misma pregunta. Pero la primera pregunta que Jesús le hace a Pedro. ¿Saben por qué Jesús le pregunta esto? Miren, rápidamente, vamos a ir rápido y volvemos al mensaje. Uno que busque Juan 13:37. Uno solo que busque Juan 13:37. Otro que busque Mateo 26:33. Mateo 26:33. Y otro que busque Marcos 14:29. Juan 13:37. Marcos 26:33. Perdón, Mateo 26:33 y Marcos 14:29. ¿Quién tiene Juan 13:37, no? Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. O mi vida pondré por ti. Perfecto. ¿Qué dice ahora Mateo? No sé quién lo encontró. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bien. Leamos otra vez, Cristina. Y Yomar. Lea, Yomar. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bien. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Qué dice Marcos 14:29, no? Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Vemos en 3 oportunidades. ¿Sí? En 3 oportunidades que Pedro, en su ímpetu, le dice a Jesús: por más que se escandalice, yo quiero seguirte. Fíjense todo lo que él hace. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió la introducción, no? ¿Se entiende esto? Fíjense Jesús, las 3 veces la respuesta de Pedro. ¿Y qué pasa con Pedro cuando Jesús es entregado en el Getsemaní? Lo niega. Pedro, antes que cante el gallo, ¿tú me vas a negar? 3 veces. Ese mismo Pedro que supuestamente decía con todo ímpetu:
Porque los 3 versículos, todo lo que vamos a leer hoy, como cada domingo, mi querido amado, cada versículo tiene que ver con lo que vamos a leer. No voy a decirle otra cosa. Fíjense que en 3 oportunidades Pedro, con ese ímpetu, era una persona impetuosa. Fíjense con ese ímpetu, la respuesta: yo te voy a seguir. Aunque todos digan lo contrario, yo te voy a seguir. Aunque todos se escandalicen, yo te voy a seguir. Y pondré mi vida por ti, le dice. Pero la primera de cambio, cuando es entregado, que se siente opresionado, que Jesús va a ser entregado, Pedro lo niega. Se escabulle, se esconde y se va. Y vuelve otra vez como pescador. ¿Cuál es el título? ¿Qué respondería usted si Jesús le preguntara, ¿me amas? 3 veces le dijo Pedro antes que cante el gallo: tú me vas a negar. Jesús utiliza, ¿saben lo que hace Jesús? De lo que estamos compartiendo hoy. Jesús hace esto. Lo voy a leer para no pasar. ¿Dónde estábamos? ¿21? Acá estamos. ¿Saben lo que hace Jesús con Pedro acá? Jesús le remueve un poco la conciencia. Jesús remueve en cierta manera la nube sobre Pedro de la negación. Jesús lo que hace con preguntarle 3 veces, le trae a memoria, remueve su inconsciencia, remueve su ímpetu y remueve esa nube de negación. Otra vez Jesús la traslada sobre la vida de Pedro, porque 3 veces le pregunta a Jesús si lo ama. ¿Se entiende? Jesús vuelve a preguntarle a Pedro si realmente lo amaba, cuando él le dijo en 3 oportunidades que pasara lo que pasara, le iba a dar la vida por Jesús. Resulta que en la primera de cambio Pedro se va. Jesús lo que hace, vuelve a traer la memoria, vuelve a traer esa nube de negación sobre la conciencia de Pedro y le pregunta: Jesús, le pregunta a Pedro, ¿tú me amas más que a todos estos? ¿Vieron la primera pregunta? ¿Tú me amas más que a todos estos? Jesús, primero cuando le pregunta, lo que él hace, extiende y lo pone a Pedro en una condición como diciendo: ¿qué respondo? Porque él me está preguntando a mí si yo lo amo más que a todos estos. Jesús no se queda con la pregunta de eso, porque ¿sabe lo que tiene el Señor? Que el Señor nunca va a preguntar precipitadamente y va a contestar precipitadamente. Y a veces los cristianos que tenemos es eso. ¿Qué respondería usted si Jesús le preguntara hoy si me amas? ¿Lo pienso o soy consciente y directamente voy y le contesto: Señor, te amo, Señor, daría mi vida por ti? No solamente daré mi vida por ti, los años que sean determinados en mi vida aquí en la tierra, los voy a poner a tu servicio, pase lo que pase. Y Jesús le va a decir: apacienta mis ovejas. Lo que Jesús le estaba diciendo la segunda vez y la tercera vez, cuando le pregunta, fíjese que la primera se dedica a los corderos, pero Jesús después le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús interpreta, Jesús ya sabe ahí, cuando le pregunta la segunda y la tercera vez, la pregunta que Jesús le estaba haciendo en sí, le estaba preguntando o encerrando esa pregunta si realmente lo quería como un amigo. Porque la primera vez le pregunta: apacienta mis corderos, y la segunda y tercera vez le dice: apacienta mis ovejas. Lo que Jesús está enseñando ahí, estaba preguntando: ¿eres verdaderamente mi amigo? Como para decir que tanto me amas y pondrías tu vida al servicio de mí, y que el final de tu vida va a ser igual que la mía, vas a ser crucificado pero boca abajo. ¿Llegarías hasta ese punto? Porque en el versículo que vemos acá, ¿saben lo que pasa aquí? De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, se extenderá tus manos y te ceñirá y te llevarán a donde quieran. Esto dijo, dando a entender con que un muerto había de glorificar a Dios, y de hecho esto le dijo: sígueme.
Jesús ya le estaba diciendo a Pedro cómo iba a morir él. Lo está diciendo en el versículo, ¿se va entendiendo? Le está diciendo en el versículo que leímos aquí, Jesús le estaba diciéndole cómo iba a morir Pedro. ¿Quieren saber? Recuerden esto, la segunda vez que le pregunta a Jesús y la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro, en cierta manera le pregunta, apacienta mis ovejas. ¿Qué nos está tocando a nosotros hoy, como pastores o como líderes? ¿Apacentar qué? Las ovejas. Pero yo no es solamente que uno tiene que amar a Dios. También tengo que tener ese amor hacia el servicio, hacia las personas. Tengo que tener ese mismo amor que tengo hacia Dios, hacia las personas. Me hagan relegar o no me hagan relegar. El amor tiene que ser igual hacia todos. Eso es apacentar las ovejas. Apacentar la grey, apacentar las ovejas es tener cuidado de ellas. Amarlas. De la misma manera que vos amás a Dios, todo ese amor, ese ímpetu que vos tenés a Dios, de esa misma manera tenés que amar a las ovejas. Ese mismo ímpetu tenés que poner por las ovejas. Por eso Pedro le dice, no es lo mismo apacentar a los corderos. El cordero es un animal que ya es grande, ya es pesado. ¿Se entiende? El cordero es otra cosa. El cordero es el que genera que nazca la ovejita. Para que se entienda. La oveja necesita más cuidado. La oveja es dócil. La oveja no tiene una buena visión. Vamos a la palabra. Vemos a David cuidando ¿qué? Las ovejas de su suegro. Y David fue preparado cuidando las ovejas de su suegro. Cuando venían los lobos, venían los leones, venían todas. David era el que salía a pelear por las ovejas, no por los corderos. Porque el cordero se puede defender por sí solo. Por eso la primera pregunta que Jesús le dice, ¿tú me amas más que a todos estos? Bueno, ve y apacienta a mis corderos. Y Jesús pregunta por segunda vez y le dice, ve y apacienta a mis ovejas. Porque Jesús sabía de que Pedro iba a ir a apacentar a las ovejas. En la primera predicación de Pedro, 3.000 personas se convierten porque el Espíritu Santo los llenó. El mismo Pedro que negó a Jesús, el mismo Pedro que está hablando con el Señor acá, ese mismo Pedro fue el que después apacentó a las ovejas. ¿Se va entendiendo? Por eso le dice, apacienta mis ovejas. David cuidaba a las ovejas, velaba por las ovejas, peleaba por las ovejas, todos aquellos que venían en contra de las ovejas, porque no eran de él. Él tenía una gran responsabilidad de cuidar las ovejas de su suegro y las cuidaba como si fueran suyas. ¿Se entiende? Entonces, David fue aprendiendo lo que es cuidar las ovejas. David estaba expresando y cuidando el amor hacia las ovejas, que no le pertenecían a él, eran de su suegro. Y si querían que venga el león que se las coma todas, total, son de mi suegro. ¿Qué me importa? No. A él le habían dado una responsabilidad de cuidar las ovejas, apacentar a las ovejas. Y él lo estaba haciendo. Y es lo que nos toca a nosotros. No es solamente el amor a Dios. Yo puedo amar a Dios, todos podemos amar a Dios. Pero ese mismo amor tengo que trasladarlo hacia el servicio que estoy haciendo a Dios, con responsabilidad, con excelencia y con mucho amor. Eso es apacentar a las ovejas. El cordero se da cuidado por sí solo, las ovejas no, necesitan de mucho cuidado. Las ovejas son un animal, por decirlo así, como inútil, porque no tiene defensa, no sabe pelear, no tiene una defensa. Le digo porque uno ha andado en el campo y conoce. El cordero, cuando él ve algo que no hay, me pasó a mí un día vendiendo herramientas, llegando a un campo, estaban todas las ovejas sueltas. Yo tenía que abrir el portón para entrar y vender la tranquera. Entonces abro la tranquera, cuando abro, el primero que venía corriendo era el cordero, y lo vi. Pongo primero, entro al fondo, me bajo, cierro la tranquera, no alcanzo a llegar a la camioneta, me quedo grabado hasta el día de hoy. No alcanzo a llegar, el cordero pega la vuelta, yo no lo veo, y de atrás me toca, y me pega, y me tira al piso. Me levanté apurado, corrí a la camioneta y me metí hasta que salí. Mientras iba el cordero me iba pegando a la puerta de la camioneta. Y las ovejas, ¿saben lo que hicieron? Retrocedieron, se fueron y dejaron al cordero solo. Porque la oveja no tiene esa maldad, esa cosa de atacar. El cordero sí. Por eso Jesús le dice, apacienta
mis ovejas. Cuida de ellas. El amor del servicio a Dios también tiene que ser un amor. A veces estar acá con la congregación no es fácil, porque lidiar con personas que son maduras, que están crecidas, con aquellos que les cuesta un poco más que a nosotros. Bueno, el amor tiene que ser igual con el maduro que con el inmaduro. Tenemos que tener el mismo amor, porque el maduro por ahí se jacta, se le suma la cabeza, saca pecho de paloma, y el inmaduro la viene remando, pobre. La viene, entonces, tenés que estar con los dos. ¿Se entiende? Jesús le estaba diciendo acá, verdaderamente apacienta mis ovejas, pero ¿eres mi amigo? ¿Eres mi amigo? ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesucristo? Yo creo que todos. ¿Qué respondería si Jesús te preguntara hoy, ¿me amas? Estamos dispuestos, Señor, te amo, pero la primera de cambio, como le pasó a Pedro, ¿qué hago? ¿Abandono o sigo? Su ocupación cambió de pescador a evangelista. La vida de Pedro cambió cuando al fin supo quién era Jesús. Su ocupación cambió de pescador a evangelista. Su identidad cambió de impetuosa a roca. Lo leo, algo que tengo yo acá. La vida de Pedro cambió cuando al fin supo quién era Jesús. Su ocupación cambió de pescador a evangelista, su identidad cambió de impetuosa a roca. Decir una persona con ímpetu a una persona que se mantuvo hasta el final. ¿Se entiende? Miren. ¿Y ustedes creen que Jesús no puede cambiar nuestra vida? Como yo expresé hoy al principio, que estuvieran atentos a la introducción. ¿Sí? ¿Cómo Jesús puede modificar cuando realmente no hay nadie que se interponga? La única persona que se interpuso entre Jesús y Pedro fueron ellos dos. ¿Se entiende? Fue como Jesús que habló con Pedro y le dijo, mira, yo quiero que hagas esto, que seas así, que seas así. Es más, le dijo acá en el versículo que estábamos compartiendo, de cómo iba a morir también. ¿Quieren saberlo? Todos saben que Pedro murió, fue crucificado boca abajo. Por su fe, por su creencia. Y cuando le preguntaron, él dijo, no, hay una sola persona que murió, y es el Hijo de Dios Jesucristo, y yo no merezco morir igual de la misma forma que Él murió. ¿Me quieren crucificar? Háganlo, pero crucifíquenme boca abajo. No puedo morir de la misma forma. No puedo participar de la misma forma. Porque uno solo tiene la deidad, que fue el Hijo de Dios. Fue Jesucristo que me vino a hablar y me vino a enseñar de cómo tenía que hacer. Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Si una persona impetuosa, una persona rocosa, mantente firme, pase lo que pase. Y desde ese día hasta que fue crucificado, Pedro se mantuvo firme. Se bancó todas las que vinieron. Y terminó crucificado boca abajo. Le preguntan, ¿cómo quieres morir? Boca abajo. Porque no merezco morir igual que Jesús. ¿Se entiende? Miren, avanzamos. Quiero que vayamos a Mateo 2.6, que tiene que ver con lo que dice en apacentar las ovejas. Mateo 2.6. Sigue. ¿Vieron? Mateo 2.6 tiene que ver con la primera pregunta de Jesús que le dice, apacienta mis ovejas. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. De Jesús. Ese Jesús que hoy es nuestra alianza. ¿Sí? Hoy el que nos, a través de la palabra, tenemos que seguir los pasos de Él. Fue lo que Pedro hizo. ¿Sí? El que va a apacentar a las ovejas.
Fíjense lo que pasaba con Jesús con sus discípulos. ¿Qué es lo que pasaba? Tenía toda clase de discípulos y Jesús lo trataba todo por igual. Aún al mismo Judas que lo iba a entregar, Jesús nos dio respuesta cuando vamos a ir más adelante, que significa el versículo 19 hasta el 22. Cuando le pregunta, ¿y qué es de este Juan? Ahora vamos a ir ahí. ¿Se entiende? A veces decimos que amamos a Jesús, que amamos, pero a veces cuando se complican las cosas, queremos tirar todo por la borda. No lo hagan. Si realmente, verdaderamente amas al Señor y amas su obra y amas lo que estás haciendo, seguí haciéndolo. Tratemos de llegar a ser amigos de Jesucristo. ¿Sí? Fíjese que cuando Dios hablaba con Adán, en el principio, en la creación, Dios lo tenía como un amigo. Hablaba con él, bajaba, todas las tardecitas salían charlando, hablaba con él. Y se perdió de ese privilegio. ¿Por qué? Por desobediente, por hacer cosas que no tenían que hacer. ¿Se entiende? Bien, sigamos, miren. Vamos avanzando. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió y dijo, sígueme. ¿Qué dice 2 Pedro 1:14? Ahora vamos a llegar al final. 2 Pedro 1:14. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hola, Cris. Léelo otra vez, perdón. 1:14. Sí. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según lo que me ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. ¿Y dónde se lo declaró a Pedro? En el versículo 19. Le dijo cómo iba a morir. ¿Se dan cuenta? Si no lo entendían, ¿lo van a entender? Pedro ya estaba hablando ahí. Él estaba escribiendo, estaba hablando de que iba a hacer morir así, crucificado boca abajo. Y estoy declarando hoy que mi cuerpo lo debo entregar a mi Señor. Lo que Jesús le había dicho, Pedro no se lo olvidó, lo retuvo en memoria. Pasaron muchos años, lo tuvo aquí, guardó en su corazón, en su memoria, y se acordaba cómo iba a morir. Y terminó de esa forma. Y para él fue una honra haber muerto así, por todo lo que había hecho, por haber aprendido, por haber hablado con el Señor. ¿Se entiende? Ahora vamos a entrar en un tema. Fíjense lo que dice más adelante, lo que estamos compartiendo hoy acá. El versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, ¿qué pasó ahí? Cuando Pedro le vio que Juan estaba hablando, fue el discípulo que se recostó en el pecho del Señor, creo que lo compartí el domingo pasado, fue el que realmente amaba a Jesucristo. ¿Se entiende? Y Jesús sabía de que realmente lo amaba verdaderamente. Porque una persona, el amor se puede demostrar de muchas maneras. Yo tengo muchas formas raras a veces de demostrar el amor hacia mi esposa o hacia las personas, pero es el amor que demuestra. Porque es el amor que uno siente. Por mi esposa, por mis hijos, por ustedes. ¿Se entiende? Pero él se recostó sobre el pecho del Señor. Y el recostarse sobre el pecho de Jesucristo, no solamente Juan estaba demostrando el amor verdaderamente que sentía, porque al recostarse sobre el lado del corazón, quería escuchar el latido del corazón de Jesús. Quería sentir el amor que salía del corazón del Señor. Porque todo lo que yo hago, todas mis actitudes, nacen desde mi corazón.
Entonces Juan se recostó sobre el pecho y quería sentir ese latido de Jesús. Fue el único que escuchó el latido del Señor del corazón. Se recostó y le demostró el amor que sentía por Él, la pasión que sentía por Él. ¿Se entiende? Y demostrarle que era verdaderamente, Señor, yo quiero ser tu amigo. Por eso demuestro. Por eso Juan terminó siendo quien era. Tuvo la primera oportunidad de escribir el libro de la revelación, de ver muchas cosas en el cielo que otros no pudieron ver. ¿Se dan cuenta hasta qué punto se puede llegar? Apacienta mis ovejas. ¿Qué le responderíamos al Señor si le preguntara hoy, ¿me amas? ¿Amamos verdaderamente a Jesús? ¿Amamos, sentimos ese amor del Señor hasta llegar a un punto de decir, doy mi vida por el Señor? Aún así, con la negación que tuvo Pedro, cuando Jesús le pregunta 3 veces, Pedro lo niega y todo, y Jesús lo sigue amando. Jesús le sigue hablando y le sigue diciendo, es más, le dice, ¿cómo va a morir? Pedro, apacienta mis ovejas. Yo sé que fuiste un cabeza eterno, que fuiste duro, cortaste la oreja al soldado, era un tipo re calentón, quería agarrar piña a todo el mundo, quería hacer todo. Pero Jesús lo amaba. Jesús le sigue hablando con amor. Eso es apacentar a las ovejas. ¿Se entiende? Creo que nosotros tenemos que tener ese mismo ímpetu, mis queridos amados. Amar a las personas. Amarlas como se merecen. Yo les había comentado a mis hermanos, a los ángeles, el jueves salimos a repartir vianda y nos encontramos con una persona. Entonces le dimos la vianda, le dimos juguito, un pedazo de torta, y yo estaba hablando con él. Y no sé cómo vino y dice, me gustaría que oren por mí. Necesito que oren, porque tengo una carga muy grande en mi vida y necesito oración. Entonces íbamos hablando con Ángel y le digo, vos fijate, la persona a lo mejor con su vulnerabilidad está vulnerable en una situación de calle, pero fíjate vos aún así él con sus pensamientos, con todo lo que le falta, ¿a quién recurrió? A Jesús. Fue a buscar la oración, a que oráramos por él. Se refugió en el Señor. Entonces oramos por él. Y mientras está orando por él, lo abrazo. Y él se empieza a quebrar. Y seguíamos orando, terminamos de orar y seguía la presencia de Dios. Fluía el Espíritu de Dios en ese lugar. Fue algo extraordinario. No solamente eso. Cuando terminamos de orar, dice, verdaderamente necesitaba esta oración. Me siento libre, me siento bien, estoy bien. Dice, hacía mucho tiempo que no me sentía así. Pero dale gloria y gracias a Dios, porque es Dios el que hace todas las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces yo le decía después, cuando creo que hablaba con Angelito, le digo, pensar que yo odiaba a estas personas. Odiaba a las personas en la condición de calle. Y terminé orando y abrazando a una persona y orando por ellos. Terminamos abrazando y orando a unas personas. ¿Vieron el cambio que Jesús hizo a través de la vida de Pedro? De ser una persona con una ocupación de pescador, terminó siendo evangelista. De ser una persona impetuosa, terminó predicando la palabra de Dios, convirtiéndose en su primer predicación, casi 3.000 personas que se convirtieron a Cristo. ¿Se entiende? A lo que vamos. Mis amados, recuerden esto. ¿Qué le responderíamos al Señor si nos preguntaría si realmente lo amamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Se entiende? Miren, vamos cerrando. ¿Qué me dice Apocalipsis 3:11? Cuando Pedro le dio a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Le dice Pedro. Imagínate que Jesús le estaba diciendo a Pedro que iba a ser un gran discípulo. Le estaba dando todo. Fíjense que hasta ese punto como que Pedro no había entendido mucho. Porque le dice, ¿qué de este? ¿Cómo va a morir este? Entonces, Jesús le dice, escuchame un poquito, ¿no entendiste todo lo que te dije anteriormente? 3 veces te pregunté, 2 veces te pregunté, me contestaste
contestaste, vi que estabas preocupado, que realmente me amabas, porque vi que hubo tristeza en tu corazón, y me respondiste con un amor strong, ¿no? Amor de amigos. Amén. Strong era, ¿no? Amor de amigos. Entonces, como Jesús vio que la respuesta de Pedro fue strong, amor de amigos, entonces Jesús, bien, eso es lo que yo quería escuchar. Apacienta a mis ovejas. Y después Pedro le pasa hace esos minutos, ¿y qué de esto? ¿Por qué viene Juan ahora y el que más te ama y vos te acercás a él? ¿Y yo qué? Un cabeza eterno, porque vos estás hablando con Jesús, te está diciendo lo que vas a hacer, que apacienta mis ovejas, te está diciendo que como vas a morir, que vas a morir, y después le preguntás, ¿y qué de esto? Entonces, Jesús le dijo, si quiero que Él quiera hasta que yo venga, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Pedro preguntó a Jesús cómo moriría Juan. Jesús le contestó que no debía preocuparse por eso. Jesús le dijo, Campo, vengo a hablar con vos, tomamos un café, comimos un emparedado, pagué yo, te tomaste un licuado, estuvo todo bien y te preocupás a ver qué le va a pasar a Juan. Juan, si tiene que quedar hasta que yo venga, él se va a quedar acá. Vos lo que tenés que preocuparte es por tu vida. ¿Qué va a ser de ti de aquí en adelante? ¿Cómo vas a seguir en el camino del Señor? Si realmente amas a Dios, amas al servicio de Dios, amas a las personas, en el amor de ágape, estronje, fileo o fileto, le puse yo el otro día. Me equivoqué, le puse fileto, era filio, y el otro era eros. ¿Sí? Eros es entre la mujer y el hombre. Entre familias. Y ágape, el amor sacrificial o sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y el estronje, amor entre ellos. Saqué un día. Bien. ¿Se entiende, amados? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? No te preocupes por lo demás, ocupate por vos, por tu salvación, porque la salvación es personal. Yo puedo venir a predicar, puedo predicar de maravilla, siente la gloria de Dios, la presencia, los ángeles vienen, colgamos la bandera, damos vuelta al acondicionado, bailamos todos, danzamos, lloramos, moqueamos, llenamos todo de moco acá, nos vamos a la casa, queda todo lindo. Y salgo afuera y digo, che, pero ¿y a qué? Dejalo que haga por su vida lo que se le cante las ganas. Ocupate de vos, le está diciendo Jesús a Pedro. Ocupate de vos. ¿Qué a ti? Sígueme tú, le dice. Yo me voy a encargar de Juan. ¿Qué me dice Apocalipsis 3:11 y cierro con esto para que vean? Lo voy a leer, porque no sé, perdona, bien Ana de las Paulas. Escuchá. Mirá, escuchá esto. 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Eso tiene que ver con lo que hemos compartido aquí. En cierta manera, Jesús le está diciendo a Pedro y nos está diciendo a todos, no te preocupes por el otro. Es decir, a ver, no digo que tengamos que amarnos, ayudarnos, dice la palabra, amémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros, ¿sí? Amémonos, respetémonos, tenemos que hacerlo, claro que hay que hacerlo. Pero si Jesús viene y hace algo especial con una persona, no te preocupes, Jesús sabe por qué lo está haciendo. Porque sabe que vos podés llegar y podés estar, no necesitas tanto como necesita la persona. Y eso es lo que nos pasa a los pastores. Debemos amar a todos igual, pero debemos amar al que está crecido, maduro espiritualmente, pero aquel que le falta madurar, que le falta crecimiento espiritual, debo tomar un poco más de tiempo con él. Pero no en eso debo hacer la diferencia entre uno con el otro. Debo tratar los dos por iguales, pero a este siempre, si a este lo llamo una vez a la semana, al otro lo tengo que llamar 3 veces por semana, para mantenerlo, para que no caiga, demostrarle el amor que yo siento por él.
Retén lo que tengo para que tu corona no sea quitada. ¿Qué me está diciendo ahí? Todo lo que Dios me ha dado, todo lo que tenemos, tengo que retenerlo, tratar, lograr hasta lo imposible de retenerlo. De que nada ni nadie me quite la corona de la vida eterna, que nadie me quite lo que Dios me ha dado. ¿Se entiende? Tengo que lograr de retener todo. No tengo que, y ahí es donde llega a ser esa parte, no tengo que preocuparme por el otro. A nosotros, ¿qué nos dio Dios? Una esposa y una familia. ¿Qué tengo que hacer? Velar por ellos, cuidarlos, retenerlos. ¿Se entiende? Todo lo que Dios me da tengo que cuidarlo. No digo, pero que tengo que despreocuparme, no. ¿Qué hago por el otro? Oro por el otro, pero mientras tanto tengo que retener, ocuparme de mi persona, porque la salvación es personal. Yo puedo hablar lindo, todos pueden hablar lindo, pero ¿qué pasa? La salvación, yo no te la puedo hacer ganar. Yo tengo que ocuparme por la mía, Claudia por la de ella, Yomar por la de ella, y es personal. Eso iba a venir cada uno a preguntarnos, che, ¿qué hiciste? ¿Está? No venía a preguntarle al pastor, bueno, a ver, voy a la iglesia, Emanuel, le pregunta al pastor, ¿cuál se puede salvar y cuál no? No, al primero que va a llamar va a ser a mí, y yo tengo que responder a todos ustedes. De lo bueno y de lo malo. ¿Qué hice con lo que Dios me dio? De mi familia, de todos mis actos. Y va a ser mío, si yo contesto bien o ha ido bien o la balanza está, bueno. Y si no, ¿se entiende? Pero yo no puedo salvar a Ángel, no puedo salvar a mí, no puedo salvar a no. Nosotros estamos para predicar, para exhortar, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, para que ustedes la atesoren, la retengan y la pongan por obra. Y eso va a ser de bendición. ¿Se entendió? Espero que se haya entendido, que haya sido bendición el mensaje. Apacienta mis ovejas. Amén. Creo que tenía algo más para decir. ¿O no? No. Sí. Amén. Dios los bendiga. Atesoren la palabra. Recuerden que le responderíamos al Señor si nos preguntara hoy si me amas. Recuerden siempre la introducción. Tengan en memoria la introducción que hice del mensaje de hoy. Dios los bendiga grandemente. Gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo. Amén.